Y es un honor saludar a esta hora nada más y nada menos que a Paloma San Basilio. Paloma, bienvenida a Flash Fashion. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Empecemos por el principio. ¿Cómo por la filosofía y la psicología se te atraviesa la música en el camino y luego, no creo que lo dejes porque tu música nos lleva a muchas reflexiones y quizás hace mucho más que un terapeuta? ¿Cómo fue ese arranque de Paloma San Basilio ahí? Yo creo que iban juntas la paloma curiosa, la paloma que le gusta saber, que le gusta conocer, que le gusta hurgar, la paloma que le gusta ahondar en el alma humana, que es un poco la psicología lo que hace, y la música, crecieron juntas. De hecho, posiblemente por eso me gusta tanto la interpretación, me gusta tanto el trabajo actoral, porque ahí se aunan un poco todas las cosas, ¿no? Penetras en el alma humana del personaje y al mismo tiempo utilizas la música para cantarlo y para contarlo y luego pues sigues desarrollando pues el pensamiento, porque yo creo que pensar es la única manera de vivir y aparece constantemente el estímulo, la propuesta, la pregunta, y yo sigo intentando encontrar respuestas. Paloma, yo me quedo buscando historias para poder hacer esta entrevista contigo, porque además has tocado mi vida en momentos muy particulares, que me los reservo y los guardo en el corazón, pero yo quiero que me cuentes, te has dedicado a escribir, y a escribir con una profundidad impresionante, con una responsabilidad maravillosa, y me encuentro artículos como Homofobia y Rosas, por ejemplo. ¿Qué significa esto para tu vida y qué exorcizas y qué es lo que encuentras en cada línea que escribes? Yo cuando me propusieron escribir la serie de artículos de Ciento Volando, de la que tú estás hablando, me pareció en principio muy complicado. Digo, yo escribo pero puntualmente, pero un artículo semanal, ¿no? Y de pronto empecé a escribir y aparecían las historias todo el tiempo. Y para mí eso era un vehículo para defender a la gente que no tiene voz, para defender historias que me parece que están olvidadas, para llamar la atención sobre cosas que están pasando en el mundo. A veces eran artículos pues mágicos, de ensoñación, pues yo que sé, desde un artículo de un abuelo hasta un artículo de un niño, pero me parecía que era una gran oportunidad para, a través de lo que yo humildemente pienso, contarle a la gente qué está pasando y qué injusticias se están produciendo muchas veces y cuánta gente hay que no tiene voz y que posiblemente en ese momento yo podía ser la voz de ellos y contar cosas que creo que es importante y sano que una sociedad conozca, ¿no? Y sobre todo por el respeto de aquellas personas que no son iguales, porque no hay nada igual. Absolutamente, hay cosas muy bonitas que yo por ejemplo tengo el recuerdo muy grabado de cuando me hicieron pregonera del orgullo gay en España, en Madrid, y a mí me pareció precioso y escribí un artículo que se llamaba Tacones cercanos, hablando de una metáfora, bueno, pues el típico cuento del príncipe y la rana, ¿no? Y la verdad es que cuando esa gente leyó ese artículo, cuando yo leí ese artículo en el pregón y cuando yo noté los ojos húmedos de tantísimas personas que estaban viéndose reflejadas y defendidas en lo que yo contaba, ¿no? Desde el corazón y desde el absoluto convencimiento, porque yo aprendí de mi padre la tolerancia, el respeto y la capacidad de aprender de todos y de disfrutar de todos, ¿no? Sin duda tienes una carrera musical gigante. Muchos envidiarían tener esos 30 discos y todos los premios que tienes en tu haber, pero yo sé que más allá de eso hay una responsabilidad maravillosa con tu carrera, porque cada espectáculo es perfecto, te gusta ser puntual, hemos iniciado esta entrevista a su hora en punto. Yo admiro mucho eso de las personas. ¿Cómo has hecho para consagrarte como ese ser tan responsable que nos muestras que eres? Pues la verdad es que no tiene mucho mérito, es que no lo puedo evitar, o sea, es que no me gusta llegar tarde, no me gusta hacer las cosas mal, no me gusta la chapuza, no me gusta el da igual. Tengo mucho respeto por los demás y por mí, y yo eso también lo aprendí en mi casa con mi padre, ¿no? Que era una persona, y mis hermanos tremendamente responsables. Cuando asumían un compromiso o un trabajo, entregaban todo, desde la más absoluta honestidad. Y hablando de honestidad, me voy a ir a algo trivial, pero que te quiero confesar que lo disfruté como la pizza de Ellen DeGeneres en sus Óscares. Qué bonito, genial eso. Y ese artículo tuyo es fantástico. Qué manera tan maravillosa de contarnos cómo te recibe Los Ángeles. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Los Ángeles? Bueno, pues es que a mí Los Ángeles me gusta mucho California, pero me gusta California porque fundamentalmente está allí mi hija y mis nietos. Y ellos, me da igual donde vayan, que todo lo que me digan que está bien me va a parecer genial, como si viven en el fin del mundo. Entonces mis experiencias californianas son muy graciosas porque yo, por una parte, entro, como cuando fui a grabar el disco de música electrónica a Molab, y le digo a Ivana, a mi hija, digo, vamos a ver, esto es una producción low cost, que quede claro. Entonces, desde el principio,
tú tienes que cogerme con la cámara en el aeropuerto, entrando, metiendo las maletas en tu coche y riéndonos un montón. Y entonces ha sido una experiencia preciosa y a mí me parece que lo de los Oscars es una muestra clara de por qué esa gente manejan tantos circuitos en el mundo, ¿no? Porque hay que tener ese sentido del humor y ese talento para repartirse una pizza en unos Oscars con toda la gente vestida de smoking y que sea absolutamente genial. Entonces, por eso me salió del alma. Hay mucha gente que en el artículo pues hacían comentarios, pues qué barbaridad, pues como si yo estuviese ponderando excesivamente un chiste, pero yo creo que eso es precisamente la grandeza de eso que hizo esta mujer, ¿no? Y eso es algo que podemos aprender mucho en el mundo del espectáculo, trivializar con talento, que no es lo mismo que vulgarizar sin él. Total, qué gran lección nos dejas. Tengo algo muy particular. Todos conocemos a la paloma en el aire, a la que vuela, a la que va libre, abriendo mares y surcando ríos, mejor dicho, haciendo todo encima, mirando, detallando cada cosa. Pero ¿cómo es esa paloma del nido? Pues nada, mimar, las cosas que le gustan a todo el mundo y como tonta, ¿verdad? Voy a disfrutar de lo que todo el mundo disfruta, vamos. Y tenemos mucho que contar, te invito a hacer esta primera pausa, quiero que nos recuerdes tus redes sociales para que toda nuestra audiencia en las Américas y en España te puedan seguir. Bueno, pues lo pueden tener en mi página web, en mi Facebook, estoy ahí todo el tiempo, el Paloma San Basilio Oficial también en Twitter, o sea, yo en cuanto abran una red ahí voy a aparecer, o sea que entren y compártanla conmigo y con la gente que me ayuda con las redes y con todos los que siempre aportan material para que las redes se enriquezcan. Hablemos de Eva Perón. ¿Qué dejó Eva Perón tanto en Paloma, la mujer exterior, como en Paloma, la mujer interior? El gran personaje dramático. Yo creo que fue la que realmente desató mi capacidad como actriz y mi pasión por la interpretación. Y sobre todo tenía una gran exigencia vocal, es un personaje, es una ópera rock, con lo cual no hay mucho que hablar, todo es cantado. Y lo que sí conseguí con eso fue hacerme un espacio en todos los teatros. Inclusive tú le diste un camino grande a Eva Perón también. Estoy seguro que Madonna tuvo algo que hacer, inspirarse en ese trabajo que hiciste como embajadora de la reina, yo no sé, digamos la diosa de los argentinos y la inspiración de ese pueblo tan grande. Sí, la verdad es que fue muy curioso porque yo había visto la versión inglesa y era una versión muy crítica, muy dura, muy caricaturesca y no me gustó. Posiblemente como latina no me pareció que era fiel, ¿no? Y después lo que hice fue pues, conocer mucho más al personaje, averiguar, investigar y meterme en la piel de ese personaje. Y era algo tan curioso que los peronistas me mandaban flores y los no peronistas también. O sea, que realmente creo que todos encontraron el punto en el cual ese personaje ambicioso, ambiguo, tremendamente cuestionado también, ¿no? Héroe y villana muchas veces, cada uno encontraba esa parte, ese registro en mi trabajo. Y creo que eso fue lo que me permitió pues, entender que cuando tú te pones un personaje en la piel, tú realmente tienes que difuminar la zona de separación entre tu piel y la de ese personaje. Tiene que convertirse en una sola piel. Siguiendo en los musicales, ¿qué dejó Víctor y Victoria en tu vida? Víctor y Victoria dejó una enorme dificultad porque es un personaje complicadísimo, Julie Andrews lo decía y yo le doy toda la razón del mundo, porque es un personaje prácticamente increíble. Nadie se va a creer que yo soy un hombre, eso es algo que es obvio, pero también es cierto que está en una especie de zona de alta comedia que no tiene muchas agarraderas, ¿no? Entonces tenía una música bellísima, la música de Mancini, que es una maravilla, pero realmente era un personaje bastante complicado, con el que intenté manejarme como pude y lo que sí creo que fue es un espectáculo fantástico. Paloma, la pintura ha llegado a tu vida y estoy viendo en esta página unas piezas preciosas, un arte bellísimo, lleno de luz, de magia, me lleva como a conectarme con el universo. ¿Qué buscas con la pintura? Es un poco así, yo creo que es naturaleza en estado puro, ¿no? Yo casi siempre me inspiro, sobre todo en los tonos del sur, en mi casa de la playa, donde aparecen las puestas de sol, los mares fuertes, los mares azules, donde aparecen, la naturaleza está tan virgen y tan frontal a mí, que me propone, ¿no? Me sugiere. Y luego también el hecho de utilizar texturas, cosas que encuentro, o sea, yo creo que para mí la pintura es posiblemente el vehículo de comunicación más directo con mi subconsciente. O sea, yo sé que mi subconsciente habla a través de la pintura, no racionaliza. No es como en la escritura, que hay un poco más de racionalización y entonces ahí estás un poco más controlando las palabras, el texto, ¿no? En la pintura no hay ningún control. Yo mezclo una serie de colores, los pongo todos así, decido qué es lo que voy a hacer y entonces la mano empieza a jugar sola, como si fuese una niña traviesa que va por libre
Y luego ya es cuando tú recibes el resultado, lo veo, lo siento, veo si me gusta o si realmente hay algo más que haría, sigo trabajando en él hasta que hay un momento donde el cuadro me dice ya, y me voy a otro sitio. Es emoción sobre todo, es un poco como el famoso test de Rorschach, que habla de los colores, y yo creo que el color es emoción y es sentimiento, y por eso mis cuadros tienen muchísima emoción porque tienen mucho color. Yo creo que tu vida está llena de romanticismo desde donde lo miremos. Inclusive el título de tu autobiografía, La niña bajo la lluvia. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de contar tu propia historia a través de una novela? Pues mira, justamente empecé al terminar Víctor Victoria. Ahí hubo una época en la que tuve como una especie de crisis, donde tuve que reconstruir un poco en qué situación estaba y hacer como una especie de flashback para ver qué es lo que estaba pasando y de dónde venía yo, ¿no? Entonces me puse a escribir. Y me puse a escribir en un invierno, un otoño, con muchísima lluvia, oscura. Además, yo estaba en la habitación de mi casa, también era cristal, veía los árboles, pero realmente empezó a surgir la luz de la niña desde el principio, desde que naces, desde su familia, compartir con ellos, toda la historia de mi vida. Y entonces una de las cosas que recordé fue cuando a mí me gustaba, con el uniforme o con el traje que fuese, en Galicia, con esa cantidad de agua que cae, ponerme a dar vueltas y mojarme vestida bajo la lluvia. Y me pareció más importante ahondar en pensamientos, en opiniones sobre cosas, en vivencias, en mis viajes. A veces parece un libro de viajes porque cuento cuando me voy al Tíbet, cuando me voy a Kenia, cuando me voy a Egipto, porque soy una viajera empedernida, siempre desde una visión, diríamos, emocional y bueno, pues de la curiosidad que me despierta todo lo que me rodea. Bueno, y ahora que me mencionas a tu madre, cuando eras a tu abuela, ¿qué se siente ahora ser esos brazos que acobijan a un nieto? Eso es increíble, eso es un regalo de la vida. Yo creo que la vida te quita por un lado y te da por otro. Y a mí, sinceramente, creo que esta hija mía, que es un regalo en sí, maravilloso, porque es un ser espléndido, ha traído 2 niños al mundo que son tremendamente cálidos, inteligentes, puedes conversar con ellos de todo, hay como una regeneración vital cuando estás con ellos, cuando puedes hablar de temas, cuando te preguntan qué están haciendo los deberes y tú les sugieres cosas, ¿no? Y sobre la visión que hay de la vida de ellos y la tuya, cómo se complementan, cómo se compaginan, cómo se enriquecen mutuamente. Es una etapa preciosa, por eso quiero dedicarle más tiempo. Paloma, hablemos de lo sinfónico. ¿Qué representa lo sinfónico? Porque es un poco complejo, me imagino, para un artista salirse un poco del tema de las pistas y de los ensayos tan prácticos como una orquesta a lidiar con tantísimos músicos en un escenario. Sí, es bastante complejo, necesita mucho trabajo, mucha entrega por parte de los directores de las orquestas que nos están acompañando y mi director musical, Juan Cuachi. Están haciendo un trabajo fantástico y hace un crescendo y sube y tu voz sube con ella. Es una maravilla, es como un oleaje, ¿no? Y entonces es una propuesta que me hicieron justo cuando estaba terminando mi gira de despedida y me pareció suficientemente estimulante y atractiva como para decir sí y como para decir que bueno, que con esto lo que quiero es dar las gracias también a este país, con gente de Colombia, con músicos de Colombia, rodeada de talento colombiano. Me parecía que era lo menos que yo podía hacer para agradecer tanto cariño, mezclar mi voz con ellos y poner mi voz al servicio de esas orquestas que están trabajando conmigo, que están haciendo de cada concierto un espectáculo único, inolvidable y que está dejando en los teatros emoción a raudales por todas las alfombras y por las escaleras. Eso es un poco el objetivo del Sinfónico, hacer de la música esa gran experiencia musical que significa tener tantos instrumentos de tanta diversidad trabajando juntos. Conectar a dueto, ¿qué significa para ti? Por ejemplo, cuando tu voz se fusionó con la de Plácido Domingo en ese concierto maravilloso, o con la de Carrera, ¿qué significa eso para Paloma cuando lo logra? Pues es una cosa que a veces dices, ¿cómo me puede tocar a mí esto, no? O sea, ¿qué he hecho yo para que de pronto un señor como Plácido Domingo me llame y me diga que quiere cantar conmigo? Y yo digo, vale, pues bien, ¿dónde, cuándo, cómo? Ha sido maravilloso y ha sido un privilegio para mí cantar con 2 de los... Bueno, yo realmente he cantado con muchos cantantes españoles, pero con 2 de los grandes tenores de todos los tiempos y la verdad es que me sentí tremendamente gratificada por ello y creo que es una de las cosas que en mi carrera me hacen sentirme muy orgullosa. Ser egoísta, yo creo que hay personas como tú que no pueden despedirse de su público porque le van a decir, ¿por qué me abandonaste? Ya. Entonces, quiero invitarte a que siempre
cuentes con esta tu casa, NTN 24, el canal de las Américas, para que nos compartas todos tus logros, todas esas hazañas en la pintura, en las letras. Muchas gracias. Y no me resta sino agradecerte de verdad este tiempo tan maravilloso y tan privilegiado. Gracias a ti. Compartir contigo es encantador. Gracias a ti por tu cariño, me alegro mucho de toda tu trayectoria, me alegro mucho de volverte a encontrar. Nos encontraremos otra vez porque vendré a presentar mi novela seguramente. Por supuesto. Y ahí te contaré, y cuando leas la novela me vas a empezar a preguntar cosas y no vas a terminar nunca. Con lo cual, gracias por estar aquí, por ofrecerme tu cámara. Gracias a todos, un beso enorme, enorme, enorme y como decía antes, en mi gira hasta siempre. Hasta siempre. Gracias a ustedes también por su sintonía. Nos vemos en nuestra próxima emisión aquí en el canal de las Américas. Hasta pronto.